Hola, yo soy Matías Rodríguez y hoy te vengo a hablar sobre los metamateriales y sobre los metadifusores. Te presento mi tabla de contenidos, en donde podemos encontrar qué son los metamateriales, en qué áreas se ocupan y cómo se involucran en la acústica, qué es un difusor y en qué se utilizan, la problemática que hay en ellos, metadifusores y cómo funcionan, comparaciones y para finalizar, una conclusión. ¿Qué son los metamateriales? Para estos materiales no existe una definición exacta, pero en palabras sencillas los podemos determinar como un material artificial con propiedades inusuales que no encontramos dentro de los materiales convencionales. Estos se deben a la estructura y forma del material diseñado. Un metamaterial puede ser moldeado a gusto, con el objetivo de conseguir distintas propiedades como las de permeabilidad, índices de refracción o interferir en el ámbito electromagnético del propio material. Todo esto depende de lo que se quiera lograr a hacer en sí. En pantalla podemos ver un ejemplo de un metamaterial que tiene índices de refracciones negativos. Un material convencional tendría índices de refracciones positivos, pero los materiales tienen la capacidad de lograr cosas inesperadas. ¿En qué ámbitos se ocupan? Bueno, hoy en día los metamateriales se encuentran en distintas áreas para producir objetos nuevos con características que en otra época incluso no podríamos haber llegado a imaginar. Existen estudios con el fin de crear materiales capaces de ajustar su propio índice de refracción, creando de esta forma unos nuevos tipos de lentes que ayudarían mucho en el ámbito de la óptica. Como otro ejemplo, tenemos también la creación de escudos invisibles, que con el índice de refracción indicado permitiría desviar la luz atrás del escudo, creando así un tipo de invisibilidad, como lo que se ve en pantalla, solamente que aquí sería una capa, como en la película de Harry Potter. Dicho esto, ¿de qué forma podemos involucrar estos materiales en la acústica? Bueno, una forma sería creando objetos con propiedades acústicas, como los paneles absorbentes o los paneles también difusores, a base, pero a base de materiales, de metamateriales. Hoy les presentaré los metadifusores, qué características tienen, cuál es la diferencia de los difusores corrientes y algunos beneficios que tenemos de estos. Pero para empezar, ¿qué es un difusor y en qué se utiliza? Los difusores son superficies capaces de distribuir energía a lo largo del espacio y tiempo. Genera reflexiones en diferentes ángulos y direcciones y controla también la respuesta modal de una sala. En los ámbitos que podemos ocupar estos difusores suelen utilizarse en estudios de grabación, en salas de ensayo, salas de concierto y entre otras cosas. En la imagen que tenemos en pantalla vemos una sala del estudio Trix, en el cual tenemos estos difusores de aquí. Y es aquí cuando se presenta una problemática que nacen de estos difusores, el cual es su tamaño, ya que suelen ocupar un espacio significativo de la sala, haciendo que de esta forma sea incómodo el trabajo en la propia sala, o que simplemente la capacidad de gente, de instrumentos y de material se vea disminuida. Pero, ¿seremos capaces de construir un difusor mucho más cómodo? Claro que podemos. Y con metamateriales. Podemos solucionar todas estas problemáticas e incluso mejorar el rendimiento de los paneles difusores. Uno de los difusores tradicionales que tenemos son los difusores de Schroeder, los cuales funcionan con un resonador, pero resu- resultan de una buena forma hasta cierta medida, ya que estos resonadores trabajan a un cuarto de longitud de onda. Esto para las frecuencias bajas no es para nada conveniente, debido a que menor frecuencia la longitud de onda es mucho más grande, por lo cual el difusor lo tendremos que diseñar con una gran profundidad, lo cual es poco óptimo y es por eso que tenemos igual difusores que son grandes y ocupan mucho espacio.
Otro tipo de difusor que tenemos sería el de Helmholtz, el cual posee otro tipo de resonador que da una buena solución al problema de las frecuencias graves, pero no del todo. Y es aquí cuando entran los metamateriales, teniendo resonadoras similares a los de Helmholtz, pero en serie, y por donde también se disminuye la velocidad de propagación a lo largo del conducto que vemos aquí en pantalla. Eh, este, mm, Todo esto en conjunto podremos llamarlo metadifusores. Y aquí podemos ver cómo actúan. El, Aquí el difusor de acá es un difusor de Schroeder y actúa de esta forma. Aquí podemos ver el gráfico que en frecuencias desde los 2000 hacia arriba actúa bastante bien, pero las frecuencias bajas no es capaz de actuar ahí. En cambio, con un resonador de Helmholtz, sí alcanza algo de las frecuencias bajas desde los 1000, mientras que eh, teniendo estos difusores, estos metadifusores, alcanzamos frecuencias mucho más bajas y podemos cubrir un espectro mucho más amplio. El difusor de aquí, de esta imagen, sería un metadifusor y ya entramos a hablar de eso. Los metadifusores y cómo trabajan. Bueno, estos trabajan con un panel con varias rendijas y en cada una de estas se encuentra una serie de resonadores introducidos en el panel. Si no estuviesen estos resonadores, el modo de resonancia de la rendija sería muy alto, pero si introducimos los resonadores, el modo que aparece es a una frecuencia muy baja. Es gracias a esto que podemos reducir mucho el tamaño del panel y según el número de resonadores encontraremos distintos modos. A su vez, debido a que los resonadores son de un tamaño muy pequeño, estos absorben energía de la onda y como son una serie de estos, al comenzar a trabajar la velocidad de propagación del sonido, disminuye y se comporta como si hubiese un material con una velocidad de propagación mucho más pequeña. Al crear los paneles metadifusores, se pueden modelar con parámetros distintos para cada rendija y cada resonador que se encuentra en estas rendijas, por los que podemos ir obteniendo distintas respuestas para una amplia variedad de frecuencias, inclusive las frecuencias bajas. Al comparar el comportamiento del panel difusor Schroeder con un metadifusor, en el primero la longitud de cada ranura o rendija modifica el coeficiente de reflexión, mientras que en el segundo lo hace la dispersión de las ondas dentro del material, lo cual se logra optimizando la geometría del panel para llegar a los resultados esperados. Como ejemplo de estos, tenemos un metadifusor que sigue una secuencia QRD, Quadratic Residue Diffuser. Con estos, en vez de tener un espesor de longitud de onda de la mitad de longitud de onda, podríamos llegar a unos espesores mucho más finos, como el que vemos en pantalla, que es apenas 2 centímetros. Bueno, analizando los gráficos, podemos ver el comportamiento de un panel plano que se ve aquí, mientras que en el metadifusor se comporta como un QRD clásico, pero con la ventaja de ser un panel mucho más fino. Es decir, miren, aquí tenemos el gráfico de cómo actúa el metadifusor, cómo las ondas se esparcen en distintas direcciones y en diferentes ángulos. Y cómo lo hace en un QWERTY clásico. Solamente que aquí podemos ver que es un panel un poquito más ancho, con un espesor un poquito más alto, mientras que en el metadifusor apenas vemos el metadifusor en sí. Aquí, en el gráfico de un difusor plano, podemos ver que solamente se reflejan las ondas en una dirección aquí bastante marcada, mientras que en el otro lado es mucho más amplio y se pueden llegar a más lugares. Para finalizar este video, podemos decir que los metamateriales nos ayudan mucho en el ámbito de la acústica,
Si bien hoy vimos solo metadifusores, sabemos que también podemos llegar a crear objetos como paneles absorbentes o resonadores que abrirían un nuevo mundo de posibilidades. Si bien los metamateriales necesitan un diseño preciso, con el tiempo y los grandes estudios que se realizan hoy en día, podremos a futuro diseñar objetos magníficos. Hoy tenemos los metadifusores, los cuales nos brindan una solución para propagar ondas de bajas frecuencias y a su vez optimizan el espacio de la sala la cual se está tratando. Sin duda, con los metamateriales podrán diseñarse objetos que hoy en día usamos, pero mucho mejor optimizados, ya sea diseñando un parlante subwoofer de un tamaño mucho más pequeño o paneles absorbentes con un índice de absorción casi perfecto. El estudio y el uso de estos materiales nos tiene a las puertas de un futuro brillante para todo ámbito. Muchas gracias por ver y si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme. Te responderé sin ningún problema. Que tengas un muy buen día.